Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la práctica de laboratorio número 6 que trata de un MSI combinacional presentados por su servidor Jorge Adrián Gutiérrez Niño y mi compañero Javier Yael Sánchez Olmedo, impartida la clase por el docente ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Una ALU es una unidad aritmética lógica, es un sistema que permite realizar operaciones lógicas como OR, AND, entre otras operaciones aritméticas. Por ejemplo, la suma, resta dentro de la ALU utilizaremos el IC 74LS 181. Las funciones principales de este integrado son de las terminales de la A0 a la A3 son las entradas de uno de los operandos, similar a las entradas A, las terminales B, que también son entradas de datos. Terminales de la F0 a la F3 son las salidas de la LU. Las terminales del S0 al S3 son las líneas de control del circuito. Mediante estas se selecciona la función que he de realizar el circuito. Las terminales M es una de las líneas de control por medio de estas líneas que se indica en un circuito de operación al realizar S igual a M1. Si M es igual a 1, realiza las operaciones lógicas. Si M es igual a 0, realiza las operaciones aritméticas. Terminal A igual a B es una salida de colector abierto e indica cuando las cuatro salidas del nivel sean alto. Las terminales G y P se utilizan para acoplar varios circuitos integrados del tipo 74181 en cascada empleando en el método de propagación en paralelo. Terminal CN más 4 es la salida del acarreo de este mismo. Una vez dicho esto, pasaremos con mi compañero Javier a que explique las prácticas que se nos están pidiendo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos nuestro circuito, aquí tenemos los integrados 64LS181, aquí tenemos nuestras entradas de A y B con thumb wheel switches para ingresar datos en memoria más rápido y más sencillo. Aquí tenemos dos switches que controlan los modos. Bueno, más que nada el modo principal del integrado, que aquí es la entrada M, y aquí la entrada CN que se usa en operaciones aritméticas. La entrada CN realmente no se usa en operaciones lógicas. Y aquí tenemos un deep switch de 4 interruptores a las 4 entradas de selección de función del integrado. A la salida tenemos aquí una barrita de LEDs para visualizar de manera más sencilla el estado de los LEDs de salida. Esto más que nada para las funciones eh, lógicas, porque como mencioné anteriormente, las funciones lógicas evalúan individualmente cada bit contra, ya sea contra sí mismo, contra la otra entrada o contra la salida. De esta manera podemos ver más fácilmente cada bit individual, el estado de cada bit individual. Y para el modo de operaciones aritméticas tenemos aquí este display de 7 segmentos, porque como las aritméticas sí trabaja el conjunto de 4 bits como un número en binario, como una cuenta binaria, es posible notar, apreciar un número reflejado en la salida. Y bueno, vamos con la tabla de verdad. Creo que ya tenemos todo apagado. Y dijimos que nos íbamos a entrar en esta segunda tabla. Encendemos el circuito y comprobamos que todo está apagado. Y primero que nada tenemos que activar la función lógica, es decir, establecer la entrada M en estado alto. Aquí está. Lo activamos y aquí está la entrada M en estado alto y ya está en modo de operación lógica. En este caso la selección de función está en 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos todo 0. ¿Qué significa? Que la salida va a ser la inversa de la entrada A. Es decir, a cada bit se tendrá el opuesto a su salida. Y podemos ver un 1 a la entrada y un 0 a la salida. O sea, sería 1, 0, 1, 0 y aquí tenemos 0, 1, 0, 1. Es lo opuesto. Y en el display de segmentos no hace mucho sentido, ya que pues realmente no está contando, no está haciendo la inversa de un número, solamente está haciendo la inversa de cada bit individual. Otra función, digamos por ejemplo, una compuerta AND, que vendría siendo esta de aquí, para entender rápidamente cómo funciona.
es este estado. Todos en alto excepto la entrada S2. Lo configuramos todos en alto excepto la entrada S2. Y aquí está. Tenemos que la salida va a ser la comparación de las dos entradas como si fuera una compuerta AND. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la compuerta AND es la compuerta de todo o nada. Es decir, necesita dos unos en binario o más de dos dependiendo del número de entradas para que su salida pueda ser un 1. Aquí empezamos a comparar bits. El número realmente no importa, solo nos enfocamos en los puros bits individuales. A0 con B0 es 1, que quiere decir que la salida es 1. A1 con B1 es 0 y 1, la salida no puede ser 1, da 0. La salida A2 y B2 es 1 y 0, es el caso opuesto al anterior. Es una compuerta AND, entonces no puede dar un 1 a la salida, da un 0. Y aquí un 0 y un 0 también da 0. Entonces aquí tenemos la salida que corresponde a la evaluación de cada bit individual de las entradas. Si llegamos a poner, digamos, una compuerta NAND, por ejemplo, que es esta función de aquí, una AB negada, la configuración vemos que casualmente es al revés. Todos en estado bajo excepto el switch S2. Configuramos el asunto y tenemos aquí la configuración ya lista. Podemos notar que el estado de los bits es opuesto a como estaba antes. Pero pues igual vamos a evaluar cada situación. 1 y 1 en una compuerta AND daría un 1. Es decir, que en una NAND, por ser negada la salida, sería un 0. Y aquí está. Un A1 y un B1 da 0, pero al ser negado sale un 1. A2 y B2 es 1 y 0, da 0. Al ser negado da 1. Y 0 y 0 da 0. Y al ser negado da 1. Aquí podemos ver el estado de los bits. Y no, o sea, realmente funciona con cualquier combinación de bits porque, como dije, la evaluación de operaciones lógicas es individual de bit por bit, no el conjunto como tal de una cuenta. Aquí podemos ver que al ser ninguna combinación 0 y 0, digo 1 y 1, la salida negada no puede dar un 1. Aquí tenemos 0 y 0, 0 y 1, 1 y 0 y 0 y 0. O sea, todas dan, a través de una AND darían un 0, es decir que a través de una NAND, que es el caso que tenemos aquí, todas dan 1. Otro que podríamos ver sería, por ejemplo, f igual a 1. Configuramos el estado como S2 y S3 en alto y S1 y S0 como bajo. Selecciona en alto y aquí nomás cambiamos este. Aquí podemos ver que no importa las entradas que le pongamos, las salidas siempre van a ser 1. Porque aquí viene f es igual a 1 lógico. Es decir, no importa si le metemos un 0 o un 1, siempre, la salida siempre va a ser un 1. Digamos, para transferir datos o transmitir datos, digamos, por ejemplo, queremos transferir el dato A, podemos configurar la selección de modo en todos en alto. Es decir, activamos todos, vemos que las entradas están todos en alto y la transmisión de datos debería ser exactamente igual. Aquí podemos ver que cambiamos el número. En este caso sí se puede notar un número, ya que al estar ingresando esa misma secuencia de bits y también sacando esa misma secuencia de bits, se transfiere el mismo número. Igual aquí podemos ver en la barra de LEDs que es 0, 0, 1, 1, bueno, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 0, 0, 0. Aquí podemos ver que se transmiten los datos por igual. Y al ser solamente la entrada A, como viene aquí, la entrada B no tiene, de igual manera como en el primer caso de la A negada, ningún peso en la salida. Para poner otro ejemplo, digamos que la queremos establecer en 0, digamos que queremos pausar un programa y que la salida sea 0 completamente. En la configuración es S3 y S2 en estado bajo y S1 y S0 en estado alto. Configuramos S3 y S2
Y en estado bajo, esto lo dejamos en alto, ya que podemos ver que no importa lo que le metamos a las entradas, la salida siempre va a ser un 0. No un 0 de número, sino un 0 lógico para cada entrada individual. Realmente se pueden hacer más combinaciones. Está la negada, una OR, o sea, una OR negada que vendría siendo una NOR. Se puede negar, o sea, tiene funciones para negar una sola entrada en compuertas. Digamos, aquí está una compuerta AND, pero con la entrada A negada. Aquí está la NAND. Similar al primer caso de la A negada, aquí tenemos para transferir los datos de B, pero negados. Una compuerta SOR. Otra compuerta AND, una compuerta OR, pero con la entrada A negada. Una compuerta XNOR. Transferir los datos de B, una compuerta AND normal, establecer la señal en 1. Una OR con la entrada B negada, una OR normal y la transferencia de datos de A sin cambio.